Mi nombre es Eliseo Duarte, y antes de que me juzgues por lo que hice, necesitas escuchar lo que hicieron conmigo. Porque nadie se despierta un día y decide convertirse en el villano de su propia familia. A veces es la vida la que te empuja hacia un lado de la historia que jamás imaginaste ocupar. Recuerdo perfectamente el día en que descubrí que mi nuera había falsificado mi firma. No fue solo un papel adulterado, fue como si alguien hubiera arrancado mi nombre de mi propia vida. Ella dijo que yo era un suegro inútil, anticuado, un peso muerto. Lo dijo con la misma boca que me abrazaba en Navidad. Y lo peor, la familia le creyó a ella. Me quedé ahí, parado, viendo mi mundo ser tomado por alguien que jamás imaginé que tuviera el coraje de montar una trama tan fría. Pero nadie piensa en lo que ocurre cuando un hombre demasiado callado es empujado hacia la esquina. Cuando alguien intenta arrancarte aquello que construiste a lo largo de décadas, una parte de ti despierta, una parte que ni siquiera sabías que existía. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia realmente comienza. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ninguna historia real como esta. Siempre desconfié de esa dulzura ensayada de mi nuera. ¿Sabes? Uno siente cuando alguien no te mira como persona, sino como obstáculo. Y con el tiempo, fui percibiendo pequeñas señales, documentos que desaparecían del cajón, conversaciones extrañas susurradas en la cocina y una manera de observarme como si estuviera calculando mi utilidad. Fue ahí cuando entendí que la traición no llega gritando, llega en silencio. Y aún así, yo jamás imaginé el tamaño de la trama que estaba construyendo. Todo comenzó con esa historia de déjeme, yo lo resuelvo por usted, suegro, como si estuviera haciéndome un favor. Ella agarraba mis papeles, decía que iba al banco, que iba a agilizar pendientes. Solo después descubrí que estudiaba mi firma con paciencia y malicia. Yo veía a mi familia creyéndole, mientras ella me pintaba como confundido, torpe, casi un peso muerto. Y eso me corroía. Tocaron mi dignidad, no solo mis documentos. Cuando encontré una copia de mi firma perfectamente replicada, mis manos temblaron. No era solo falsificación, era una declaración de guerra. Ahí entendí que mi nuera había cruzado todos los límites. Lo que antes parecía simple coincidencia se convirtió en una amarga certeza. Ella quería reemplazarme, ocupar mi lugar, transformarme en el viejo inútil de su narrativa. Y, sin darse cuenta, acababa de encender la mecha de mi venganza. Lo más irónico es que lo hacía todo sonriendo, como si fuera la nuera perfecta. Hablaba de justicia, de verdad, de familia unida, mientras pisoteaba mi historia. Hasta hoy recuerdo el día en que la escuché decir que, si fuera por ella, yo ya estaría arrinconado y fuera de las decisiones de la casa. Eso me golpeó fuerte. Fue el momento en que entendí que el problema no era solo la falsificación, era el borrado lento y cruel de mi existencia. Pero el destino tiene un sentido del humor afilado. Y mientras ella creía que todo estaba bajo control, yo empecé a juntar cada migaja, cada detalle, cada movimiento. El giro todavía estaba lejos de suceder, pero ahí nació su inicio. Porque cuando alguien intenta destruirte de una manera tan calculada, aprendes rápido que la mejor respuesta no es gritar, es observar. Y lo que descubrí después dejaría a cualquiera con la boca abierta. Ella no se conformó con falsificar mi firma, aquello fue solo el ensayo de la obra principal. Mi nuera aceleró el paso cuando se dio cuenta de que nadie desconfiaba de ella, y fue entonces cuando la traición tomó una forma concreta. Un día, desperté y descubrí que había transferido el apartamento principal de la familia a su nombre, como si yo fuera un incapaz. Alegó en los documentos que yo estaba perdiendo la lucidez, una mentira que dolió más que cualquier golpe financiero. La frialdad de ella en ese proceso todavía resuena en mi memoria. Montó toda la trama con testigos pagados, gente que juraba haberme visto errando fechas, olvidando cosas, incluso tropezando en la calle. No niego que estuve abatido por un tiempo, nadie espera ser desmontado por su propia familia. Y ella hacía todo eso mientras abrazaba a mi hijo y lloraba, diciendo que solo quería el bien del hogar. Ironía fina, ¿verdad? La persona que más hablaba de verdad fue justamente quien más distorsionó todo a su alrededor. Y lo peor, ella creía sinceramente que nadie jamás lo descubriría.
Recuerdo el día en que entró en la sala con mi hijo a su lado y dijo que, por seguridad, yo debería dejar ciertas responsabilidades en sus manos. La audacia me cortó por dentro. No fue solo una acción práctica, fue un intento de reducirme emocionalmente, como si ya hubiera sido descartado antes incluso de darme cuenta. Cuando firmó los papeles frente a mí, con aquella mirada de victoria, sentí que algo dentro de mí se quebró. Y fue ahí también cuando algo nuevo nació, una hambre profunda de justicia. Y cuanto más avanzaba ella, más percibía yo el tamaño del agujero que estaba cavando con sus propias manos. La nuera que decía quererme como a un padre actuó como alguien que ve al suegro como un trampolín, no como familia. Empezó a controlar cuentas, bloquear accesos, asumir decisiones sin siquiera consultarme. Era como ver mi vida siendo tomada centímetro a centímetro. Y, aún así, yo permanecía en silencio, observando. Porque a veces, el silencio es el primer paso de la verdadera venganza. Lo más curioso es que ella pensaba que yo estaba derrotado, que me había sacado del juego, que la caída sería mía. Pero lo que ella no sabía era que, cuando empujas a un hombre contra la pared y tratas de arrancarle su propia historia, él aprende a levantarse desde las sombras. Allí, mientras celebraba su victoria prematura, yo ya comenzaba a tirar de los primeros hilos de lo que sería el mayor giro de su vida, y ella ni imaginaba el tipo de suegro que estaba despertando. Mientras mi nuera desfilaba por la casa como si fuera dueña de todo, yo empecé a estudiar sus pasos en silencio. Nada de explosiones, nada de escándalos, solo observación fría, como quien desmonta un reloj pieza por pieza. Yo sabía que, para que hubiera justicia, no podía actuar movido por la rabia, sino por la estrategia. Y fue ahí donde comenzó mi venganza, en el preciso momento en que ella creyó que yo estaba demasiado viejo para entender cualquier cosa. No tenía idea de que había subestimado justamente a la persona equivocada. Primero, recuperé todo lo que ella creía que había escondido. Correos eliminados, conversaciones antiguas, recibos falsificados, firmas dudosas, incluso registros de reuniones que tuvo a escondidas con un corredor que, más tarde, me confesó todo sin que yo se lo pidiera. La verdad, cuando se la provoca, siempre se escapa por las rendijas. Y yo estaba ahí, recogiendo cada migaja, creando un mosaico perfecto de su traición. Una historia tan bien armada que ni ella tendría el valor de negarla. Después, empecé a atraer a las personas adecuadas a mi favor. Hablé con abogados, con antiguos conocidos, con vecinos que habían visto más de lo que imaginaban. Y cuanto más tiraba del hilo, más su trama aparecía sucia, frágil, mal hecha. Incluso descubrí que había cometido pequeños fraudes en empleos anteriores, nada que la llevara a la cárcel, pero suficiente para probar un patrón. Mi nuera era experta, solo que no era tan inteligente como pensaba. Y eso, para mí, fue música. El día que me senté frente al abogado con todas las pruebas, sentí algo dentro de mí que no sentía hacía años: poder. No el poder de humillar, sino el poder de poner todo en su lugar. Ese tipo de fuerza que la vida te da cuando alguien intenta tirarte al suelo y tú te niegas a aceptar la caída. Ahí, el abogado me miró y dijo: ella hizo el trabajo por usted. Solo necesita firmar. Fue casi poético. La misma firma que ella falsificó sería ahora el martillo de mi giro. La parte más interesante, hice todo eso sonriéndole, ofreciéndole café, preguntándole si necesitaba algo. Yo era el suegro amable, el viejito tranquilo, mientras ella caminaba rumbo al abismo que cavó con sus propias manos. Y lo mejor, mi venganza ni siquiera había empezado de verdad. Lo que venía después no sería solo una respuesta, sería un giro capaz de poner la historia patas arriba, algo que haría que hasta el destino se detuviera a mirar. El día del giro no comenzó con truenos ni gritos, comenzó con silencio. Mi nuera entró a la casa con esos tacones que usaba para marcar territorio, sosteniendo el bolso como un trofeo. Ni imaginaba que, esa mañana, la verdad finalmente caminaría en su dirección. Yo ya había entregado todo al abogado, ya había iniciado el proceso, y cuando ella recibió la notificación oficial, su mirada se quebró por la mitad. Por primera vez, vi su máscara estremecerse, y aquello me dio una calma extraña. Intentó argumentar,
intentó gritar, intentó manipular como siempre hizo. Dijo que yo estaba siendo injusto, que todo era una conspiración, que yo estaba destruyendo a la familia. Resulta gracioso escuchar sobre justicia precisamente de quien orquestó la mayor traición de mi vida. Yo solo la observé, de pie, respirando hondo, como quien ve el final de una novela cuyo desenlace ya conoce. Y, entre un sollozo y otro, a ella finalmente comenzó a caerle la ficha. Había perdido el control. Algunas personas de la familia vinieron a preguntarme qué estaba pasando, y yo les mostré todo. Sin gritos, sin exageros, solo documentos, capturas, grabaciones y fechas. Las mismas pruebas que ella dudaba que yo fuera capaz de reunir. Y cuando toda su trama sucia quedó expuesta frente a todos, nadie se atrevió a defenderla. No porque yo fuera perfecto, lejos de eso, sino porque la verdad era indiscutible. Fue casi cinematográfico ver ese rostro que siempre fingió santidad empezar a temblar frente a su propio reflejo. La parte más impactante del giro fue ver cómo las personas que siempre creyeron en ella comenzaron a ver lo que yo ya sabía. La falsificación, la manipulación, la clara intención de derribarme. Todo salió a la luz como un diente podrido que finalmente cae. Mi nuera incluso intentó culpar a mi hijo, diciendo que todo lo hizo por amor, pero nadie cayó ya en ese teatro. Aquella mujer que parecía invencible estaba ahí, desarmada, rodeada por su propia mentira. Y mientras ella intentaba explicarse, yo solo pensaba en una cosa: esto aquí ni siquiera es el final. Ella creía que la humillación pública era mi venganza, pero estaba muy equivocada. Aquello era solo la puerta abriéndose. Porque la caída real de ella, esa que hace a una persona entender el precio de sus propias decisiones, aún estaba por llegar, y, irónicamente, sería provocada por su necesidad obsesiva de siempre querer tener el último movimiento. La caída de mi nuera no vino de una vez. Vino en cuotas, como si la vida estuviera cobrando cada centavo de la deuda moral que ella acumuló. Primero, perdió el apartamento que intentó arrancarme. La justicia devolvió todo a mi nombre, reconociendo la falsificación y la trama que había armado. Después, su matrimonio empezó a desmoronarse en silencio, porque mi hijo finalmente vio la verdad que ella había intentado esconder detrás de lágrimas ensayadas. Su traición se había convertido en una sombra que nadie más podía ignorar. Con el tiempo, también perdió el empleo. La empresa descubrió que los documentos que presentó en el proceso tenían irregularidades y que ya tenía antecedentes de manipulación. Fue despedida sin derecho a defensa, y eso golpeó fuerte su orgullo, ese mismo orgullo que siempre la hacía decir que era más lista que todos. Yo observaba todo con una mezcla de alivio y cansancio, como quien presencia el final de una tormenta que duró demasiado. No era placer, era la sensación de que la justicia, finalmente, se estaba alineando. Después vino la parte más simbólica: tuvo que mudarse. Del apartamento amplio, lleno de luz y muebles caros, a un alquiler estrecho en la periferia, donde las paredes se escuchan más de lo que deberían. Fue entonces cuando entendí que la verdadera venganza no estaba solo en las pruebas que entregué o en la reviravolta que provoqué, estaba en el hecho de que, por primera vez, ella tuvo que mirar su propia historia sin maquillaje. Ella, que llamaba inútil a su suegro, ahora tenía que contar monedas para pagar lo básico. Pero el momento final de su caída ocurrió cuando supo lo que hice con su antiguo cuarto en mi casa. Transformé el espacio que ella usó para humillarme, excluirme y manipularme, en algo completamente opuesto a lo que podría imaginar. Hoy funciona como una habitación temática de una casa swing, con un cartel luminoso parpadeando en la ventana, y alquilo el espacio por una fortuna. Cuando ella lo supo, dicen que se quedó pálida, en shock, sin palabras. La vida tiene un sentido de ironía afilado. Y fue en ese momento que me di cuenta. Mi nuera nunca cayó porque yo la derribé. Cayó porque intentó subir pisando a todo el mundo, incluyéndome a mí. Mi venganza fue solo el empujón final. Quien cavó el hoyo fue ella misma. Y ahora, viéndolo todo desde fuera, sé que esta historia aún no terminó en el corazón de quien la vivió, porque ciertas caídas dejan ecos que duran mucho más que cualquier proceso judicial. ¿Sabes? Después de todo lo que viví, aprendí que la vida no perdona a quien cierra los ojos ante sus propios dolores.
Mi nuera intentó destruirme pensando que nadie jamás se levantaría contra sus tramas, pero olvidó que la justicia llega, tarde o temprano, para quien actúa en las sombras. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces tú también has sido empujado hacia la esquina? ¿Cuántas veces te has tragado humillaciones solo para mantener la paz? ¿Hasta cuándo vas a permitir que otras personas decidan el valor de tu historia? La venganza no siempre es maldad. A veces es simplemente el coraje que tardaste en tener. Piénsalo. ¿Qué harías tú si alguien intentara arrancarte todo lo que construiste? Si esta historia te tocó, deja tu comentario aquí abajo. Quiero escuchar tu voz. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando historias reales como esta.